Hola, buenos días. Estamos ya en la tercera sesión del curso de certificaciones en sostenibilidad en el sector de la construcción y pues como todas las sesiones esta se está grabando y se va a poder ver luego dentro de la plataforma del curso, podéis acceder a ella para verla. De hecho, si estáis accediendo, si estáis viendo es porque estáis accediendo a la plataforma y estáis viendo la grabación. Bueno, hoy vamos a hablar del módulo 3. Sabéis que estas son unas pequeñas introducciones al módulo. El módulo está en los apuntes más desarrollados y además en los apuntes tenéis enlaces a distintas páginas web para ampliar la información. Al final de lo que se trata hoy es daros una pequeña introducción, un paseo por todos los apuntes para explicaros sobre todo aquellos puntos que yo considero un poquito más difíciles o conflictivos y guiaros en lo que está poniendo en los apuntes realmente. Eh, Hoy vamos a hablar de certificaciones de producto o certificaciones de materiales. No hemos sabido, a veces, en algún caso le llamamos de producto, en otros de producto y materiales, porque de lo que se trata es de ver qué certificaciones existen para los componentes que van a hacer una construcción. O sea, el producto final de una empresa de construcción es el edificio construido. Por eso era un poco difícil encontrar el título a cada apartado. Estos son los productos que componen una construcción, o sea, los materiales por los que utilizamos para construir, desde materiales básicos como el hormigón hasta materiales complejos como una ventana. Entonces, se trata de que en este módulo podamos ver cómo podemos certificar todo ese tipo de productos y materiales, qué es lo que existe. Y aquí quizás sea donde más lío hay de todas las certificaciones. Vimos el otro día, en el otro módulo, certificaciones de proceso, que eran más o menos entendibles y más o menos claras, porque hay ciertas certificaciones, aunque luego se complica con unas certificaciones privadas, pero que no afectan mucho al sector de la construcción. En el caso de las certificaciones de productos materiales, ahora veremos que la cosa se nos dispara. Y hay muchísimas más certificaciones. Partimos de que hay distinto tipo de certificación y en cada tipo de certificación distintos certificadores para certificar distintos productos utilizando distintos criterios. Y aquí es donde está el lío, digamos. Luego, en el módulo 4 de certificaciones de obra terminada, que le hemos llamado, ahí el lío es menor, ahí el lío es porque existen distintos tipos de certificados de distintas entidades, pero son los que son y es menos complicado. Veréis que hoy es un poquito más complejo. Lo primero que nos encontramos es, la primera definición que vais a encontrar en los apuntes es la definición de ecodiseño. Perdona que a veces se me va un poco porque estoy pendiente del chat, de las entradas y de alguna cosa más. Entonces a veces me despisto un poco en el hilo de lo que voy a hablar. Perdonad. Bueno, lo primero que encontramos en los apuntes es el ecodiseño. El ecodiseño, definimos como ecodiseño un método de trabajo, un método para diseñar, que no es un método que se parte de cero para diseñar, sino que lo que hace el ecodiseño es un método de diseño que complementa el diseño tradicional. Es decir, estamos acostumbrados, o las empresas diseñan sus productos de una manera determinada, y ahora lo que vamos a hacer es incorporar una serie de criterios ambientales en el diseño de esos productos. Entonces, a esto le llamamos ecodiseño. Y casi todos los productos se diseñan. A ver, si un material que es tierra extraída, no. Pero en cuanto empiezo a hacer mezclas de tierras, ya empiezo a diseñar. No os cuento para hacer una ventana o un recubrimiento o un suelo. Bueno, pues todo va diseñado. Y ese diseño se está haciendo de una forma tradicional, que es la forma en la que se diseña y que se enseña en las escuelas de diseño. Pero ahora en las escuelas ya precisamente se están empezando a incorporar unos criterios de diseño distintos. Digo ahora, pero llevamos 15 o 20 años trabajando con el tema de ecodiseño. En lo que hacemos es que se intenta introducir en el diseño del producto valores como la ecoeficiencia sin perder calidad en el producto. Se trata de reducir el impacto de ese producto en todo su ciclo de vida, es decir, desde que lo fabricamos hasta que lo consumimos. Mejorar características técnicas, económicas, funcionales, y se puede actuar en una parte del ciclo de vida del producto, es decir,
pues en la fabricación de ese producto, pero sobre todo ecodiseño se entiende más en el diseño para el uso del producto y la composición de ese producto, es lo que más nos viene a la mente. Cuando ecodiseñamos es un producto que está compuesto por unos materiales reciclados o reciclables y en el uso va a tener un impacto menor sobre el medio ambiente, es lo que más nos suele venir. Pero el ecodiseño también afecta e influye sobre el proceso de fabricación, debería influir sobre el proceso de fabricación, es decir, cuando ecodiseñamos un producto tenemos que mirar también cómo se está fabricando ese producto para que sea menos impactante. ¿De qué hace el ecodiseño? Bueno, pues en ecodiseño, ¿qué es lo que estamos intentando hacer? Esto lo tenéis en los apuntes. Voy a pasarlo rápido. Pues materiales con menos impacto ambiental, usar menos materiales. Esos materiales que sean de menor impacto. Consumir menos recursos durante la fabricación de ese proceso. Por eso os decía que es importante en ecodiseño pensar en la fase de fabricación. Producir los menos residuos posibles durante la fabricación y minimizar los impactos del transporte. Hay veces que se diseña un producto con unos materiales reciclados o reciclables que vienen de la otra parte del mundo y entonces estamos minimizando el impacto por un lado, pero maximizando el impacto por otro por el transporte de esas materias primas que nos tienen que llegar de un sitio muy lejano. Esto tenemos que equilibrarlo en un proceso de ecodiseño. Bueno, pues garantizar que creo que nada más que el producto cuando se usa consuma la menor cantidad de recursos posibles y genere la menor cantidad de residuos posibles. Y además que su vida sea lo más larga posible, que se prolongue su vida útil lo máximo posible. Además, pensamos en reutilizaciones, en reciclajes y pensamos en eliminación, es decir, pensamos productos que se puedan reutilizar, productos que se puedan reciclar y productos que se puedan eliminar con el mínimo impacto posible. Bueno, pues en todo esto influye y afecta el ecodiseño. Y aquí es donde empezamos con los primeros líos que yo os comentaba al principio de certificaciones. A ver, el ecodiseño significa que una cosa que está ecodiseñada es una cosa que tiene o puede tener un etiquetado ecológico. Cuidado, el ecodiseño y el etiquetado ecológico son dos cosas distintas. El ecodiseño y el etiquetado tienen los mismos objetivos, es decir, al final el objetivo es el mismo, reducir los impactos de alguna manera, tener los mínimos impactos ambientales de alguna manera, pero son distintos. En el caso del ecodiseño lo que tenemos es un proceso de trabajo. El ecodiseño es un proceso que dice cómo tenemos que trabajar. Perdona, porque os desactivo los audios. Es un proceso en el que dice cómo tenemos que trabajar, pero no establece los criterios ambientales de ese trabajo. Es decir, si yo quiero diseñar, sigo con el ejemplo de la ventana, si quiero diseñar una ventana más ecológica, pues puedo utilizar procesos de ecodiseño para diseñar esa ventana ecológica. Pero no me dice lo que debe cumplir una ventana ecológica, porque esto es un proceso. Mientras que un etiquetado ecológico sí que se basa en objetivos y en límites concretos. Es decir, el etiquetado sería el final, sería el límite. El etiquetado lo que nos dice es qué es lo que debe cumplir esa ventana para ser ecoetiquetada ecológicamente. Pero no nos dice cómo tenemos que diseñarla. Por eso pensamos que el ecodiseño y el ecoetiquetado va a ser algo complementario. Para ecoetiquetar algo tendremos que haberlo ecodiseñado. Y si ecodiseñamos algo, podemos llegar a cumplir unos objetivos que nos marque un etiquetado ecológico, una etiqueta ecológica del tipo que sea, que ahora veremos. Entonces, digamos que el ecodiseño es una herramienta para ecoetiquetar y el ecoetiquetado es un soporte, una ayuda para el ecodiseño. Son complementarios, pero no son lo mismo. Es lo primero que tenemos que distinguir, porque el ecodiseño también se certifica. El ecodiseño, además de ser un proceso, es un proceso certificable, es un proceso verificable. Y el ecoetiquetado ya veremos que existen numerosos sistemas de certificación de ecoetiquetas. Entonces, bueno, pues eso tenerlo en cuenta porque es algo importante para distinguirlos. Y luego aparece otro concepto, que es el análisis de ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida se utiliza precisamente en estos procesos de ecodiseño. Pero no es necesario, es algo también distinto. El análisis de ciclo de vida sería analizar todo el ciclo de vida de un producto,
desde las materias primas que utilizamos, la extracción de esas materias primas, hasta el producto final terminado y la vida que se le da a ese producto final terminado. Ese proceso de análisis del ciclo de vida es más complejo cuanto más complejo es el producto que vamos a diseñar. Y utilizamos las herramientas de análisis de ciclo de vida para ecodiseñar, es decir, en un proceso de ecodiseño utilizamos herramientas de análisis de ciclo de vida. Y en un proceso de ecoetiquetado, bueno, en una ecoetiqueta que otorgamos a un producto, hemos utilizado para conseguirla normalmente un análisis del ciclo de vida y un proceso de ecodiseño. De ahí la importancia de los tres conceptos. En el sector de la construcción, ya os digo, es más complejo el análisis de ciclo de vida cuanto más complejo sea nuestro producto. ¿Por qué? Pues porque nuestro producto puede ser incluso nuestro producto final, que es el edificio. Y podemos hacer un análisis de ciclo de vida del edificio, que es lo que veremos en el módulo 4. En el módulo 4 hemos llegado a certificaciones de edificios, o de la obra terminada, o la obra civil también se puede certificar, en certificado de sostenibilidad, a través de un proceso de análisis del ciclo de vida en muchos casos. Pero es más fácil entender y se aplica mucho más el análisis de ciclo de vida en productos más pequeños. Sigo con el ejemplo de la ventana, o de un tipo de cemento, de un tipo de recubrimiento. Ahora veremos que hay, o de un tipo de recubrimiento con maderas. Veremos que hay distintos ecoetiquetados para los cuales he analizado su análisis de ciclo de vida. El esquema este que tenéis, que lo tenéis también en los apuntes, este que tenéis en pantalla, es un esquema que intenta establecer pues el proceso de economía circular del proceso de producción y nos sirve para analizar el ciclo de vida de un producto de construcción completo en todas sus fases, desde la fase 1 de extracción de materias primas primarias o secundarias y fabricación de componentes, hasta la planificación, la ejecución de la obra, el uso y el mantenimiento y rehabilitación del producto, que es el edificio o la obra, y la última fase, que sería la demolición y el depósito en vertedero o reutilización de los materiales. Esto nos permite hacer un análisis de ciclo de vida completo de toda la obra y luego nos permite trabajar en pequeños análisis de ciclo de vida si quisiéramos también. Por ejemplo, en la fase de producción de materias primas y componentes podemos hacer un propio análisis de ciclo de vida. O en la fase de demolición de recuperación de los residuos también podríamos hacer análisis de ciclo de vida de ciertos procesos. Bueno, ya digo, lo tenéis en los apuntes, lo veis tranquilamente y ya si hay alguna duda me vais comentando el próximo día. ¿En qué consiste un proceso de análisis de ciclo de vida? Bueno, pues en análisis de ciclo de vida, igual que el ecodiseño, están basados en unas normas. Hay unas normas ISO, que son las que regulan el análisis de ciclo de vida y el análisis del ecodiseño. El análisis de ciclo de vida está regulado y están definidas cuatro fases principales, que no empieza por la de arriba, empieza por la de la izquierda. En la primera fase es la definición de los objetivos y el alcance del estudio, es decir, qué voy a analizar y hasta dónde voy a llegar. Tengo que acotar el análisis de ciclo de vida. Luego hacemos un análisis del proceso, del ciclo de ese producto, desde el principio, extracción de materias primas, proceso de fabricación, uso y reutilización y el reciclado y depósito final. Y en cada una de esas fases vamos identificando las entradas y vamos identificando las salidas. Y bueno, pues con ese inventario podemos hacer una evaluación de impactos, es decir, teniendo en cuenta cómo afecta cada uno de esos procesos, cada una de esas partes del ciclo de vida de un producto al ecosistema, a la salud y a la sociedad en general, pues determinamos cuáles son los mayores y los menores impactos y establecemos en la siguiente fase unas medidas correctoras que las vamos seleccionando. Seleccionamos las medidas correctoras y con eso pues vamos diseñando nuestro producto. Este es un esquema sencillo que tenéis en los apuntes también, muy gráfico, para que veáis lo que haremos. En cada proceso, pues estamos en el proceso de fabricación y dentro del proceso de fabricación incluso podemos subdividir los distintos procesos dentro de la fabricación. Bueno, pues vemos las entradas, que suelen ser materias primas y recursos. Claro, pues hemos puesto energía, pero puede ser agua, pues otros recursos. Y tenemos unas salidas, pues como residuos, emisiones, productos, vertidos, energía residual, etcétera, etcétera. Tenemos entradas y tenemos salidas. Y normalmente habrá unos recursos accesorios
que también utilizaremos. Pero bueno, entradas y salidas y nuestro proceso. Analizando eso, podemos saber lo que impactamos en cada uno de nuestros procesos. Esto ya lo hacíamos en el caso de las certificaciones de proceso, precisamente en la ISO 14001, ¿no? ISO 14001 identificaba los aspectos ambientales de nuestra empresa y de nuestros procesos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el ISO 14001 también nos pedía que tuviéramos en cuenta el análisis de ciclo de vida, pero no entra exactamente en el análisis de ciclo de vida. Y aquí tenemos que ir un paso un poquito más allá, porque los procesos no solo son los industriales, sino también uno de los procesos sería, por ejemplo, el uso de ese producto. Entonces, tenemos que analizar el uso de ese producto, qué es lo que utilizamos y qué consecuencias tiene el uso de ese producto. Y eso no lo hacíamos cuando analizábamos en la ISO 14000 los procesos de nuestra empresa, porque los procesos los podemos tener ya incluso analizados de antes, pero no todo el ciclo de vida completo, y no os digo ya de la eliminación del final de la vida útil de ese producto, que no lo tenemos en cuenta cuando trabajamos con la ISO 14001. Este es un ejemplo también que tenéis en los apuntes, porque el análisis de ciclo de vida nos piden que tengamos categorías de impacto y nos establece algún tipo de categorías como potencial de calentamiento global, destrucción de la capa de ozono, acidificación, eutrofización o incluso indicadores como producción de residuos, consumo de agua, consumo de energía. Tenemos que tener categorías y tenemos que tener sus unidades de medidas claras. Bueno, esto es un análisis de procesos de impacto bastante habitual. Y como os decía, esto es, el análisis de ciclo de vida se puede hacer mediante una norma. Es decir, existe una norma, que la ISO 14040, que nos dice cómo se hace el análisis de ciclo de vida y la podemos utilizar. Es una norma bastante útil que nos marca el proceso. No nos ayuda, no nos hace el análisis de ciclo de vida de un producto, nos dice cómo lo tenemos que hacer. Es general y sirve para todo tipo de productos, incluso servicios, porque también se puede analizar el ciclo de vida de un servicio. Un transportista en el sector de la construcción podría analizar el ciclo de vida de su servicio de transporte también, incluso. Bueno, pues lo que primero que tenemos que saber es que se puede utilizar una norma, se puede utilizar un método para el análisis de ciclo de vida, pero no se puede certificar el análisis de ciclo de vida. Es decir, no existe una certificación que diga esta empresa está utilizando un método de análisis de ciclo de vida de su producto. Esto no existe. Sí que existen otras certificaciones, como por ejemplo, me salto la transparencia y ahora volveré, como la gestión del ecodiseño, que es la 14006, que dice, esta empresa utiliza un proceso de ecodiseño en su trabajo, digamos, su forma de trabajar. Y esta certificación podríamos haberla puesto precisamente en el módulo anterior, por eso decía yo que hay veces que las certificaciones se cruzan. Pero claro, encaja con la certificación de producto, con lo cual didácticamente está aquí, pero es una certificación de modelo de sistema de gestión, es decir, sistema de gestión del ecodiseño. Yo la parte de diseño de mi empresa la hago mediante un método de ecodiseño. Y eso puede certificármelo una entidad externa. Pues esta es AENOR, que es una de las que certifica, la que tenéis el logotipo, es con la que nosotros solemos trabajar, pero hay otras entidades que también pueden certificar la 14006, cualquier entidad que esté acreditada por ENAC para ello. Es una norma internacional, una norma ISO, ves que norma ISO europea y española, está adaptada en España y es norma internacional. Y podemos optar a esta certificación de ecodiseño que ahora volveremos. Me he saltado esa transparencia que os la comento porque está en el esquema y es un esquema que nos gusta mucho, en el que es un esquema de economía circular, es como el anterior pero un poco más simplificado, el otro que os he puesto más grande, en el que veis las distintas fases de la construcción y donde, bueno, pues y algunos pautas de dónde se trabaja en cada una de estas fases. Os hemos puesto este esquema porque el análisis de ciclo de vida contempla 4 fases en la construcción. Se salta la fase de planificación y diseño, la de producción, ejecución, uso y demolición. Quizá porque la fase de planificación y diseño es una fase que puede estar fuera. Este esquema se hizo en un congreso de medio ambiente, en el que se definieron estas 5 fases para la construcción y las estamos manteniendo. Pero cuando miramos la metodología del ACV, el análisis de ciclo de vida, veréis que hay veces que se salta la fase 2, porque la fase 2 es en sí una fase de diseño que incluye el análisis de ciclo de vida y que todas las demás fases están englobadas por la fase 2. Pero bueno, lo podéis poner en este esquema, me da igual que sean 2 o 4 fases, en el caso de que el análisis de ciclo de vida esté bien hecho y sea completo.
¿Para qué codiseñamos? Pues bueno, ya lo hemos visto antes un poco, lo tenéis y no voy a pasármelo muy rápido, para prevenir, para reducir costes, para incrementar el valor del producto, mejorar la imagen, aumentar la efectividad de los sistemas de gestión ambiental porque son complementarios, sistematizar el diseño. Hay empresas que diseñan pero no tienen un modelo de diseño. Me explico, por ejemplo, empresas que mezclan áridos para hacer cementos. Bueno, pues estas no tienen un proceso de diseño como que puede tener el que fabrica pues un zapato, que es un fabricante que sí que hace un proceso de diseño más entendido, entre comillas, por lo que entendemos un proceso de diseño. Bueno, pues el implantar sistemas de codiseño nos ayudan a mejorar nuestro proceso de codiseño. Nos ayuda a cumplir la legislación, mejora la imagen y además es un motor de innovación. Es decir, el ecodiseño nos permite innovar y además nos permite innovar en el camino de la innovación que se está yendo ahora mismo, que es hacia la sostenibilidad. O sea, innovar en diseño es innovar en ecodiseño ahora mismo. Innovar quizá en temas pues, de inteligencia artificial e innovar en temas de diseño y sostenibilidad, de ecodiseño y sostenibilidad. Es lo que se está haciendo ahora y hacia dónde van las tendencias. Con lo cual, esta es una herramienta muy útil para que las empresas puedan trabajar hacia aquí. Y si somos constructoras y queremos hacer proyectos, podemos utilizar metodologías de ecodiseño para diseñar nuestros edificios, pues también es aplicable. El ecodiseño es un modelo de gestión global, que no se limita a pequeños productos ni a grandes productos. Este sería un poco el proceso de implantación de un modelo de ecodiseño. Si os fijáis, partimos aquí a la izquierda de una política ambiental y de un sistema de gestión ambiental que solemos tener, pero podemos no tenerlo. Nosotros normalmente nos estamos encontrando que las empresas que empiezan con procesos de ecodiseño son empresas que ya están trabajando en gestión ambiental, suele ser habitual. Entonces tenemos una parte avanzada, tenemos unas políticas, tenemos unas pautas de trabajo, tenemos unos controles de indicadores ambientales, tenemos los procesos identificados con sus impactos, no partimos de cero. Pero bueno, podríamos partir de cero. Y en cualquier caso, lo primero que hacemos es seleccionar el producto y determinar los requisitos de partida de ese producto. Esto se hace exactamente igual en diseño de calidad. Si tenéis un ISO 9000 implantada, ya tenéis también un proceso, y diseñáis, tenéis un proceso de ecodiseño definido, que empieza igual, con requisitos de producto, requisitos de partida del producto. Y a partir de ahí, la gran diferencia es que vamos a identificar los aspectos ambientales significativos del ciclo de vida de ese producto. Y eso es lo que no hacíamos hasta ahora. Entonces, analizamos el ciclo de vida, vemos sus aspectos ambientales. Identificamos muchas veces entre aspectos ambientales significativos y no significativos. Es decir, priorizamos también aquellos que pensamos que son más importantes por diversos motivos, por su impacto, por el interés que causan para todas las partes interesadas, para la empresa, por el proceso. Identificamos aquellos que son más significativos en este producto que estamos diseñando. Luego, pues, generamos ideas y modificamos estos requisitos de partida. Porque teníamos unos requisitos de partida que ahora se modifican. Se crean los nuevos requisitos y se mejoran esos requisitos de partida. Y a partir de ahí desarrollamos alternativas. Evaluamos, seleccionamos las posibles alternativas para nuestro producto. Diseñamos el producto en detalle y en estas fases pues, yo introduciría pues, los sistemas de control, por eso ponemos aquí, de seguimiento y medición, que introduce, por ejemplo, la ISO 9001, con verificaciones y validaciones al final, con una evaluación del proyecto una vez lanzado, del producto una vez terminado o totalmente definido, para darle una validez como producto, para ver si ese diseño se ha hecho bien, se ha hecho de forma adecuada. Y el producto tiene que cumplir los requisitos de partida, es decir, el producto tiene que servir para lo que hemos dicho que servía, pero además tiene que controlar esos aspectos ambientales que eran significativos. Y para eso pues existen metodologías de control a lo largo del proceso, que en la ISO 9001, si la tenéis implantada también nos ayuda mucho, porque son las fases que llamamos de verificación y validación en un proceso de diseño. Bueno, yo os decía que la norma de diseño, la 14006, es certificable, pero existen otras certificaciones también para diseño, que no son las certificaciones ISO. Ya os hablé el otro día de que existían certificaciones, digamos, globales y certificaciones privadas, por llamarle así. ISO, que hablamos de que era la organización internacional más grande,
de normalización, pero existen otras no tan grandes, más pequeñas y muy aplicadas para ciertas cosas. Entonces, una de las que más prestigio tiene a nivel mundial es el Instituto de Innovación de Productos Credit to Credit, que significa de la cuna a la cuna. Es una certificación, ellos otorgan una certificación basada precisamente en este análisis del ciclo de vida de un producto. De lo que se trata o en lo que se basan ellos es en el ciclo de mejora continua, que este sería el ciclo de mejora continua global. Yo he puesto antes el de mejora continua, no, perdón, ciclo de economía circular. Este sería el ciclo de economía circular que ellos promueven junto con la Fundación Ellen MacArthur, tenéis aquí también, que es la fundación más importante a nivel mundial en temas de economía circular. Entráis en su web, tenéis muchísima información. Y ellos pues establecen dos tipos de procesos de economía circular: el proceso de materiales finitos, por llamarle así, y el proceso de materiales renovables, entre los que están los materiales orgánicos, ¿no? que pueden ir volviendo. Y bueno, al final el proceso de economía circular es muy parecido. Y es un proceso global de economía circular. Ellos basan esta certificación, este instituto, precisamente en esta economía circular que tenemos que hacer. Y al final, el certificado lo que hace es que tiene en cuenta pues, aspectos como la salud del material, seleccionar los materiales químicos seguros y saludables, la reutilización de materiales, las energías renovables que se tienen que potenciar, la gestión del agua, y también aparecen temas sociales, porque hablamos de sostenibilidad, no hablamos solo de medio ambiente. Acordaros siempre que por eso le hemos dado el título a este curso y por eso introducía en el primer módulo, incluso en el segundo módulo, temas sociales, cuando hablábamos de responsabilidad social, porque la sostenibilidad es un concepto más amplio. Y en Credit to Credit también lo incorporan la parte social. Y además es un sistema que nos permite tener puntuaciones, desde el básico hasta el máximo. ¿Y esto por qué? Bueno, pues esto es para que se pueda comparar también, porque hay veces que cumpliendo unos mínimos ya conseguimos una certificación. Es lo que nos pasa, por ejemplo, con una ISO 14000 o una ISO 9000. Una empresa muy concienciada en ISO 14000 tiene la ISO 14000. Una poquito concienciada puede tenerla. Una hará muchas acciones para proteger el medio ambiente, la otra hará muy pocas. Y no las distinguimos. Bueno, pues Credit to Credit piensan que sí que es importante distinguir las que van trabajando cada vez más y son cada vez mejores. Y eso lo hacen así. Alguien me pregunta, es una certificación de proceso, ¿no? Ahí estamos. Es lo mismo que el ecodiseño. Son certificaciones que certifican realmente un proceso, pero están basadas en unas normas que vamos a utilizar para acabar teniendo un etiquetado ecológico. Entonces, sí, yo las hubiera metido en el primer módulo, pero las hemos añadido en este segundo porque están basadas en metodologías que se utilizan para certificación de productos. Entonces, y nos ayudan al certificado ecológico, al etiquetado ecológico, que es lo que vamos a llegar. Yo el Credit to Credit y el diseño y el ecodiseño, aunque los hemos incluido en certificaciones de producto, pueden estar perfectamente enmarcadas en certificaciones de proceso. El etiquetado ecológico. Ahora llegamos ya con estas metodologías a ver por qué el Credit to Credit. Porque el Credit to Credit también nos ayuda, lo podemos utilizar para certificar, para llegar al mismo proceso. Credit to Credit lo utilizamos para llegar a estas etiquetas. Es decir, el modelo de ecodiseño, según la ISO, o el modelo Credit to Credit lo podemos aplicar a la empresa completa. A ver, ¿cómo lo explico? Lo utiliza una empresa completa, pero para diseñar productos concretos. Son modelos de gestión que se usan para diseñar un producto. Yo puedo tener el Credit to Credit y además puedo utilizarlo para diseñar un etiquetado ecológico determinado. Y entonces aparecen las normas de etiquetas ecológicas, que no nos dicen cuál es el proceso para llegar a ellas, que nos hablan del resultado de ese diseño que se ha hecho un producto. De ahí un poco el lío de certificaciones de proceso, certificaciones de producto, de material, de obra final, porque veremos que incluso hay etiquetas de estas que yo os pongo para producto, perdón, de etiquetas ecológicas, que tienen certificaciones de edificios. Con lo cual me saltarán de aquí también al módulo siguiente y las volveremos a nombrar. Y en el módulo anterior quizá tenía que haber introducido las de ecodiseño, pero
pensamos que no era el momento de hablar todavía de ellas. Bueno, las certificaciones de etiquetado ecológico están basadas en 3 normas y es muy importante conocer esto, porque hay 3 tipos de ecoetiquetas y son muy distintas y las tenemos que saber distinguir. Están las etiquetas tipo 1, que son según la ISO 14024, que son etiquetas que se otorgan porque un producto tiene unos criterios ecológicos predeterminados. Es decir, para un producto determinado se ha dicho lo que tiene que cumplir para poder usar esa etiqueta. Y además, una entidad externa tiene que comprobar que ese producto está cumpliendo lo que dice su norma de productos ecológicos. Esto es distinto, por ejemplo, de la 2. La etiqueta tipo 2, un fabricante declara que su producto cumple unas determinadas proporciones o cantidades o requisitos ecológicos que él se define y hace una autodeclaración. Dice, mi producto es de esta manera y se acabó. Y con eso puede utilizar algún tipo de logotipo que puede incluso inventarse. Eso sí, los productos tienen que ser verificables. Es decir, en cualquier momento alguien podría ir y comprobar que no está mintiendo, pero podría ir y hacerlo. No es obligatorio que lo haga, que se haga. Mientras que en el 3 lo que se hace es algo, una mezcla entre los 2 anteriores, pero regulada. En el tipo 3 lo que se hace es que tenemos unos criterios ecológicos que debe cumplir un producto con unos baremos. Es decir, no tenemos unos criterios definidos por una línea que dice tiene que cumplir esto, sino que es una declaración ecológica, una declaración en la que el fabricante dice mi producto, en base a estos baremos que tienen que comprobarse, tiene esta composición. Ahora, si avanzamos un poco más, seguramente lo entenderéis mejor. Pero de lo que se trata es de una declaración ambiental en la que decimos que nuestro producto es ecológico porque cumple unos baremos determinados en unas cantidades determinadas, pero no hay unos límites. Así como la tipo 1 sí que hay unos límites de composiciones, de utilización de materiales, según de lo que sea, de utilización de energía, según lo que sea. En el tipo 3 no existen límites, sino que existen unos baremos que tenemos que controlar. Y cada uno declara sus porcentajes de esos baremos. Pues no puedo utilizar, tengo que utilizar materias primas reutilizables. El porcentaje que utilizas, uno utilizarán un 5%, otros utilizarán un 70%. Bueno, pues cada uno declara en su declaración los porcentajes que utiliza. No existen unos límites. ¿Y para qué sirven? Bueno, primero, tienen que ser verificadas también, igual que las 1. Tienen que ser pueden ser verificadas. Realmente podríamos hacer una declaración de producto tipo 3 no verificada, basada en unas normas existentes, pero para que tengan validez realmente son declaraciones de producto que sí que son verificadas. Me preguntáis algo en el chat que ahora veremos un poquito más adelante. Me preguntáis sobre quién establece los criterios del tipo 1 y 3, porque del tipo 2 no se establece ningún tipo de criterio, los establece el fabricante. Ahora lo veremos, que vamos a avanzar un poquito más. Vamos a verlas. En esta tabla, que nuestra es de otra entidad, lo tenéis en los apuntes referenciada. Bueno, pues es muy buena porque está muy bien explicado. Es las etiquetas de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Las de tipo 1 basadas en una norma y el producto cumple unos criterios específicos y tiene que estar certificada. Y está diseñada según el análisis de ciclo de vida. Contempla que se diseña teniendo en cuenta. ¿Es necesidad de calcular? ¿Hay que calcular el análisis? No. Como os decía, tenemos que tener un resultado. Podemos utilizar este método de la CV, pero no hace falta. Y se comunica mediante unos certificados. Vale, muy bien, que van con el producto. Y el consumidor final ve esa etiqueta en el producto. Por eso la comunicación al consumidor final. Ahora veremos un poco más sobre estas etiquetas. En el tipo 2 es una declaración que los indicadores los dice el propio fabricante. Esos criterios ecológicos que me preguntáis son proporcionados por el fabricante. Es un criterio propio del fabricante.
Es voluntaria, certificación propia, nadie te la revisa, no contempla análisis de ciclo de vida, no hace falta calcular el ciclo de vida, y luego sí que se ponen logotipos. Ahora veremos, el más típico es este. Este estaba puesto en el esquema y lo he mantenido porque hablaremos también de él. Esto no es exactamente esto, pero ahora lo hablaremos. También es una declaración ambiental, pero un poquito más regulada. Pero este logotipo de reciclaje que veis en muchos sitios no está basado en nada. Ahora hablaremos un poquito más adelante de él. Y el del tercer modelo, las declaraciones ambientales de producto, en castellano, las EPDs en inglés, siempre hablaremos de EPDs a partir de ahora en los apuntes. Es un informe con una declaración cuantitativa de unos indicadores que ha establecido una entidad determinada. Y ahí viene el lío también. Ahora llegaremos al tipo 3 y hablaremos de quién establece esos criterios, esos indicadores ambientales. Eran unos criterios específicos que tiene que cumplir y estos son unos indicadores de impacto ambiental que tengo que declarar. Pero no hay unos límites, sino que hay unos indicadores que esos son los indicadores que tienen que medirse. Ahora lo veremos. Tiene que estar certificada para tener validez, aunque se podría hacer, os digo, utilizar la metodología, emitir tu declaración, pero no tendría mucho sentido si no está validada por la entidad independiente que ha emitido esos criterios. Esos indicadores, no son criterios finales, son una entidad que dice, pues los recubrimientos duros tienen que cumplir o tienen que indicar estos criterios ambientales. Ahora lo veremos. Contempla el análisis de ciclo de vida, se tiene que calcular el ciclo de vida en estas declaraciones, pero no hay un etiquetado que vaya con el producto. O sea, es una declaración que acompaña al producto. Veremos que hay varias, hay un par y hay alguna más, hay muchas más, pero bueno, en los apuntes hemos puesto alguna más. El consumidor final no tiene un logotipo en el producto como tienen estas, sino que el producto se acompaña de una declaración de producto. Es más industrial estas declaraciones, más entre empresas. Si yo quiero comprar un producto, le puedo pedir a mi proveedor que me envíe la declaración ambiental de ese producto y yo seleccionar el producto según las declaraciones ambientales de distintos proveedores. Esto me permite pues tener criterios de selección para un mismo producto. Ahora lo veremos. El tipo 1. El tipo 1, ya empezamos con el lío de las etiquetas ecológicas. En los apuntes esto lo tenéis al final, pero os lo he puesto en las transparencias al principio. Existe una entidad europea que está tratando de reunir etiquetas ecológicas para que todas tengan un mismo criterio, porque existen diversas etiquetas ecológicas y cada etiqueta ecológica tiene un criterio distinto, o distintos tipos de criterios para distintos tipos de productos. Ahora os pondré unas cuantas y veréis. Entonces hay una entidad, hay distintas entidades, entre ellas destaca esta europea, a la que se han asociado entidades de etiquetado ecológico de todo el mundo y han clasificado las etiquetas ecológicas por secciones. Por ejemplo, si nos vamos a la sección de construcción, tenemos una serie de entidades que dan etiquetado ecológico para productos de la construcción. Todas estas tienen etiquetas ecológicas y aquí no están todas, porque aquí, por ejemplo, en Global Ecolabeling Network no están asociadas todas las entidades que ofrecen etiquetados ecológicos. Por ejemplo, si miráis, lo veréis mejor en los apuntes cuando los tengáis, si buscáis España, no hay ningún etiquetado ecológico español que se pueda. Y sí que hay alguna etiqueta ecológica que podría estar. Sí que está la etiqueta de la Unión Europea, que la hablaremos, y hay más etiquetas que no están, porque son parciales. Cuidado porque no todas las etiquetas ecológicas están en esta asociación. Y esta asociación intenta pues, armonizar y que las empresas puedan seleccionar las distintas etiquetas ecológicas. Nosotros veremos unas cuantas. Y aquí tenéis las que nosotros vamos a ver en los apuntes. Hemos intentado seleccionar las que más se están usando, las más conocidas, las más antiguas. Bueno, pues que ya os digo, mirar esta lista. Si teníamos aquí para trabajar etiquetas ecológicas, bueno, aquí en construcción, wow, sí, pues existen muchísimas entidades que tienen su etiquetado propio. Ya os digo, nos vamos a ir nosotros a trabajar a estos etiquetados ecológicos de tipo 1. Con estos son los que más
aparecen. Los que más, donde más productos podremos encontrar y donde más productos en España hay etiquetado ecológico chino, que no vamos a encontrar productos en España. Si traéis producto de material de China, pues es posible que podáis encontrar una etiqueta ecológica en China. Pero bueno, yo trabajaría digo, con las europeas y con las españolas, que son estas las que más están funcionando. Vamos a ir viendo algunas, lo tenéis en los apuntes mucho más. Por ejemplo, Ecolabel. Ecolabel es una etiqueta ecológica europea, digamos que es la oficial de la Unión Europea. La Unión Europea tenemos esta etiqueta ecológica. Tiene su parte buena y su parte mala, que tengamos una etiqueta ecológica europea. La parte buena os la podéis imaginar, y es que está muy trabajada cada etiqueta ecológica y muy consensuada en todos los países de la Unión Europea. La parte mala, pues que tenemos muy poquitos productos con criterios para obtener esta etiqueta. Si yo quiero la etiqueta ecológica de Ecolabel, mi producto tiene que estar aquí, si es de construcción. Y aquí hay muy pocos productos de construcción. Si está aquí, si yo fabrico pintura o barnices para interiores y exteriores, aquí tendré los criterios que debe cumplir una pintura o un barniz para interiores o exteriores. Y tengo que cumplir esos criterios. Y son criterios muy claros. Tiene que tener esto, 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 no tiene que tener esto, esto, esto y esto. Tiene unos criterios muy bien definidos, o para recubrimiento duro, o para el recubrimiento de suelo en base a madera, corcho, bambú. Bueno, pues esto es lo que necesitamos. Esta etiqueta ecológica, como decía, la ventaja que tiene es que tiene unos criterios muy bien trabajados, muy buenos y muy bien consensuados, porque participan todas las partes interesadas dentro de la Unión Europea. Está muy reconocida porque es una etiqueta oficial, pero el problema es que tenemos muy pocos productos para poder seleccionar con etiquetado ecológico, muy pocos. Y no solamente en construcción, sino en general. Existen muy pocos productos con criterios para poder etiquetar. En España tenemos otra, que es una etiqueta catalana. Los catalanes, que en esto van bastante por delante del resto de comunidades autónomas, pues hicieron la primera etiqueta ecológica a nivel nacional y tienen pues una tienen más productos incluso que la europea. Y volverán a aparecer porque fijaros que tienen un etiquetado para edificios de uso de oficina. Eso nos volverá a aparecer en el siguiente módulo, aparecerá en algún momento la etiqueta también catalana, porque ellos tienen también para el producto final de la obra, digamos, ¿no? Bueno, pues fijaros que tienen algún producto más, luego si pincháis en cada una de estas secciones podéis ampliar mucho más la información de lo que tenemos, de lo que nos da la capacidad de los apuntes y del curso. Por ejemplo, este es un resumen de los criterios ecológicos que marca ETA Catalana para materias primas y productos de ácido reciclado que quieran utilizar este certificado, este logotipo. Hablas del embalaje, que tiene que cumplir la legislación ambiental, la capacidad de uso, y luego establece unos criterios ambientales en cuanto sobre todo al porcentaje de áridos reciclados que lleva y las sustancias que se limitan que aparezcan en ese proceso. Fijaros que es unos datos muy concretos, pues porcentaje 15% en peso de árido grueso. Los hormigones da 40% en peso. Bueno, son porcentajes concretísimos. Igual que las limitaciones, no se puede usar aditivos, pigmentos tal, que contengan plomo, cambio, cromo, arsénico, eso está prohibido. Mientras que en las declaraciones ambientales de producto nos dirán, pues se utiliza cantidades, cada uno declara las cantidades que quiere utilizar, lo que está utilizando en su producto, pero no se les establecen unos límites en las declaraciones ambientales de producto que la etiqueta tipo 3. El ángel azul es quizá la etiqueta, no sé si es la más antigua, pero es casi la primera que conocimos todos y la que más se trabajó. Es una etiqueta alemana que está dividida pues en 5 sectores, digamos, de etiquetados, y que tiene muchos productos, muchos tipos de productos con criterios ecológicos para ser certificados. Entonces aquí podemos encontrar muchos más. Y bueno, pues es más grande, existen criterios, incluso estos criterios que tenemos aquí los podríamos utilizar para nuestros productos, aunque luego no llegáramos a certificarnos. Es decir, lo que tenemos es una guía muy buena de cómo es un adhesivo para revestimiento de suelo ecológico. Y si queremos empezar a fabricar uno, aquí tenemos una guía muy buena, porque ellos establecen unos criterios de cómo debe ser y luego lo podríamos llegar a certificar.
Le digo, esta es la más grande, la más antigua y una de las más prestigiosas que tenéis que conocer. Existe otra del mismo nivel. Bueno, esta tabla está mal, esto no es que sean tablas cruzadas, esto es, son todos por igual, es una enumeración de sectores. Todos estos son de productos, perdón. Todos estos son productos de construcción que también tienen etiqueta nórdica ecológica. Es del nivel del Ángel Azul, del prestigio del Ángel Azul, y lo bueno es que en los países nórdicos se han hecho estudios y más del 85% de la población, casi el 90% de la población, conoce esta etiqueta ecológica. Y la población puede seleccionar los productos que compra. Fijaros que hay muchas categorías de productos, entre ellas está la de construcción de casas, pero existen muchas categorías de productos, incluso para servicios, que puedes seleccionarlos en base a esta etiqueta y sus ciudadanos la conocen. Está extendida y conocida y la pueden seleccionar. Y claro, si el ciudadano la conoce, existe para muchos productos, pues es una etiqueta pues que está condenada al éxito, por decirlo así. Es una etiqueta que se va a usar seguro en su país. Pero claro, una de las claves es que el público la conoce y puede seleccionar. En España tenemos una que también ha creado, es una etiqueta muy reciente, creo que alrededor del año 2000, los apuntes tenéis la fecha, no sé, el 2001 por ahí. Es una etiqueta muy reciente, pero que está trabajando mucho, una entidad privada, una organización que ha hecho una serie de etiquetas que la verdad es que se están trabajando mucho, porque ha hecho muchas, tiene criterios muy bien definidos y además para más procesos. Recordaos que el etiquetado ecológico europeo tenía 1, 2, 3, 4 productos que podríamos ecoetiquetar. Aquí existen muchos más. Y nos establece criterios muy concretos para productos muy concretos, como para el pintado, o las tejas, o las pinturas, o las puertas. Tenemos un gran número de etiquetados ecológicos, por eso tenéis que conocerla y esta es muy accesible, esta etiqueta ecológica a nivel nacional. Luego existen otro tipo de etiquetas ecológicas que también aparecen, pero que lo que hacen es analizar una parte muy concreta. Por ejemplo, la de IBR es un instituto alemán que lo que hace es analizar que el producto no tenga una serie de sustancias tóxicas. Garantizan que ese producto no tiene unas sustancias, que esas sustancias además están definidas en una reglamentación que ya existe. Entonces, si tenemos este certificado es que garantizamos que ninguna de estas sustancias está en esos materiales. Muy parecidas son estas. Hay una francesa que es obligatoria en Francia, pero hay muchos productos en España donde también la podéis encontrar, que es para productos de construcción y decoración, donde se indica el nivel de emisión de compuestos orgánicos volátiles de esos productos. Bueno, pues es emisiones dentro del aire interior. Entonces, productos de construcción y fabricación que luego emiten compuestos volátiles en el interior, que son tóxicos para la salud. Entonces, hay unos niveles del C al A+, muy parecido a lo que veíamos en las neveras para la energía, y esos niveles, cuanto más alto, mejor, y el último, el C, está prohibido en Francia. O sea, no puede haber ningún producto con nivel C a la venta. Bueno, es una etiqueta también muy interesante que se está extendiendo también en España, está llegando también a España porque muchos productos nos vienen con esta etiqueta de fabricantes que venden en Francia o fabricantes franceses que venden en España. Y luego, las normas, hay otras normas, por ejemplo, también conozcáis de California para limitar emisiones de formaldehído en tableros de madera, por ejemplo. De estas existen ya, podemos empezar a buscar y volvernos locos, muy concretas a nivel mundial. Luego hay otro etiquetado ecológico que está muy ligado con la madera, que quizá podría no encajar tanto con la construcción, pero no es cierto, porque en la construcción utilizáis mucha madera. Y entonces la madera, queremos daros a conocer estos certificados, que son dos, el FSC y el PFC. Son dos estándares, los dos son de madera y los dos son competencia, los dos hacen lo mismo. Y voy a empezar por el final. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Lo tenéis también en los apuntes. Pues ambos están basados en porcentajes son certificaciones que se dan a productos que utilizan la madera como base. Los tiene el papel y los tiene un mueble y los tiene una puerta, estas certificaciones.
Y se habla siempre de porcentajes. Lo que ocurre es que los porcentajes mínimos para PFC es el 70%, mientras que para FSC es variable. Pero hay una gran diferencia, digamos, simbólica, y es que FSC está promovido por entidades ecologistas, mientras que PFC está promovido por el sector privado. Y ahí ya cada uno tiene que sacar sus conclusiones. ¿De qué se trata? Bueno, pues FSC lo veréis en muchos sitios y tiene tres tipos de certificados. Uno que es 100%, bueno, porcentaje, no, es un porcentaje de reciclabilidad. Otro que es que los productos están hechos con 100% reciclado. Y en el primero era que todos los materiales de los productos llevan esta etiqueta, proceden de bosques que han sido auditados por una tercera entidad independiente. Y el mixto es que proceden de bosques certificados con materiales reciclados o materia controlada. Al final de lo que se trata es de que se utilicen materiales reciclados y los bosques sean bosques sostenibles. PEFC utiliza más, se basa más en los bosques, en la certificación forestal. Esta se basa en certificar primero los bosques y luego cuidar toda la cadena de custodia, porque el que está certificado en alguna de estas etiquetas tiene que haber cuidado toda la cadena de custodia, desde el bosque hasta la fabricación de ese producto con madera, sea papel o sea un mueble, etc. Bueno, esto tiene una serie de documentos, esto lo tenéis explicado en los apuntes. Y pasamos a las autodeclaraciones, que voy un poco más lento que otros días. No quiero pasarme de una hora y creo que me voy a pasar un poquito. El etiquetado ecológico tipo 2 son autodeclaraciones. Y fijaros en estos logotipos que tenéis aquí en pantalla. Muchos de ellos los conoceréis. El ciclo de Moebius, que, bueno, no tengo explicado, pero bueno, el ciclo este de reciclaje, que puede ser así o puede ser con un porcentaje de reciclaje. Esto aparece en muchos sitios, indica pues que es un producto que está compuesto de material reciclado en un porcentaje determinado. También se utiliza a veces para decir que un producto es reciclable, cada uno lo utiliza un poco como quiere. Y esto lo utiliza el fabricante, declara que su producto es reciclado en un X%, pero nadie lo comprueba. Ni explica de qué materiales, ni si el resto de materiales que no son reciclados son materiales súper tóxicos, ni indica nada. Son autodeclaraciones, bueno, pues siempre será mejor que lleve esto que no lo lleve, pero nos tenemos que fiar del fabricante. Igual que estos, que lo único que dicen es que la responsabilidad de tirarlo a cada contenedor recae en el consumidor. Y a veces está así, pues tíralo a la basura, normalmente se ponen envases. O recíclalo cada uno en su contenedor. O algunos un poquito más complejos que hablan de hecho de material reciclado o hechos de material compostable o de biodegradable, 100%. Bueno, pues son etiquetados que surgen, pero no tienen un control de nadie en que lo que dicen es cierto, ni los porcentajes, ni nada, son autodeclaraciones. Se está haciendo alguno que sea, se está creando algún etiquetado de este tipo verificable, y hay alguna entidad que empieza a verificar estos certificados para darle un poco más de valor a estos certificados. Pero bueno, si fuera certificable ya existiría su etiquetado ecológico. Lo que pasa es que estos, como muchos de estos son transversales, pues material reciclable para envases. Bueno, pues ¿qué porcentaje? Se podría hacer una etiqueta mixta entre la 1 y la 2. Y eso es lo que se está haciendo. Hay algunas tendencias, existe alguna ya en España, una que está verificada por la cátedra de la UNESCO, en la que se podría verificar el porcentaje de reciclabilidad de un producto o de materiales reciclados que contiene un producto. Digo, normalmente van muy enfocados a los envases de los productos. No existe certificación, son mensajes y luego la información debería ser verificable, exacta y pertinente. Y luego están las etiquetas que veis en los envases. Esta la hemos puesto porque la veis en muchos envases y es el punto verde de Ecoembes. Esto no es un etiquetado ecológico en sí. Esto lo que dice es que ese envase está sujeto a un sistema de gestión integrado, que es concretamente el de Ecoembes, que lo único que hace es que el fabricante paga cuando pone el envase en el mercado,
para que entre dentro de un sistema de recogida a través de contenedores que son municipales, que son los contenedores amarillos, en los que se recogen los envases, se transportan, se envían a reciclar y se vuelve a producir un envase o un producto o lo que sea. Se produce materia prima para volver a entrar en el proceso. Y esos envases están sujetos a pagar un canon porque son envases que se ponen en el mercado bajo una legislación determinada. Y entonces pueden utilizar este logotipo. Realmente todos los envases que van al consumidor deberían tener algún logotipo de este tipo, de Ecoembes o de algún otro, pero todos deberían estar sujetos a un sistema integrado de gestión. Es decir, hay una ley de envases que nos obliga a que los envases que van al consumidor final estén sujetos a algún tipo de gestión. Esta o esta, que es la de devolución, el sistema de devolución, depósito, devolución, retorno, que es el tradicional de las botellas de toda la vida que se entregaban y se devolvían. Pueden estar un producto, un envase puede estar en este sistema o en este. Y los productos de construcción, ¿dónde están sus envases? Bueno, pues si el producto llega a consumidor final, si lo puede comprar un particular, tendrá que tener alguno de estos logotipos o envases, obligatoriamente. Si el producto es industrial, es decir, lo compran las industrias para que lo coloquen unos profesionales también y no llega nunca o no puede llegar a consumidor final, puede que no esté sujeto a ninguno de estos dos logotipos y que no encontréis ningún logotipo puesto en ese producto. En ese caso, ¿por qué es? Pues porque la legislación dice que las empresas tienen que hacerse cargo de los residuos también de los envases de los productos que generan. Y no hace falta que estén sujetos en ningún tipo de sistema. Por ejemplo, los palets suelen estar dentro de un sistema de devolución-retorno. Mientras que las bolsas de plástico de los áridos no suelen estar sujetos a un material, sí, porque se venden para profesionales normalmente. Si un particular las puede comprar, sí que debería estar sujeto normalmente a punto verde porque los plásticos no se recuperan de esas bolsas, o sea, no se los lleva el proveedor. Bueno, pues que sepáis que puede no aparecer en algún producto de construcción, no sea una ilegalidad, pero sí que debería acompañar la factura de ese producto con una frase que dijera que uno se hace responsable, que el comprador final se hace responsable de los envases de los productos, que no suele ser habitual que parezca ya esa frase en las fuentes. Bueno, nos vamos al tipo 3, que me estoy pasando de tiempo. El tipo 3 son las declaraciones ambientales de producto. Estos son informes que muestran una información basada en el análisis de ciclo de vida o en diagramas similares que indican un conjunto de indicadores ambientales. Por ejemplo, ahora veremos algunos: calentamiento global, consumo de recursos, generación de residuos, consumo de agua, emisiones, etc. Que además tienen que ser interpretables y que además tienen que auditarse y validarse para poder utilizar un certificado concreto. Es decir, yo puedo hacer una declaración ambiental y no utilizar un certificado, ¿vale? Pero para utilizar una declaración ambiental de un organismo independiente tengo que luego que validarlo y auditarlo y validarlo. Me lo tiene que validar ese organismo para comprobar que es veraz. Y entonces puedo utilizar su logotipo, que ahora lo veremos. Y además también clasifica igual que las etiquetas de tipo 1, clasifica los productos en grupos, de forma que puedo comparar un producto con otro, que esa es la base de estas declaraciones ambientales de producto. Yo declaro cómo es mi producto y otro fabricante declara cómo es el suyo. Yo lo puedo comparar y puedo seleccionar el que más me interese. Mirad, las declaraciones ambientales se basan en lo que llamamos reglas de categoría de producto. Es decir, los productos están divididos en categoría y cada categoría tiene sus reglas, tiene lo que debe cumplir esa categoría. Y en el caso de la construcción existe una norma UNE que habla de la sostenibilidad de la construcción, es una norma europea, UNE, no es norma ISO, es una norma europea que dice cuáles las declaraciones ambientales de producto, cuáles deben ser o cómo se deben establecer las reglas de categoría para los distintos productos. Esta norma no establece las reglas de categoría, es decir, no establece los criterios para cada producto, pero dice que las entidades que quieran dar un certificado EDP en base a una categoría de producto o para una categoría de producto de construcción, tienen que crear unas reglas para esa categoría basándose en la norma UNE. Creo que me he explicado. No es fácil, ¿eh? Intento repetirlo, a ver si soy capaz. Las entidades que dan un certificado EDP, que quieran dar un certificado
de EDP, de declaración de ambiental de producto, para un producto determinado de la construcción, tienen que crear reglas de categoría para ese producto utilizando como base la norma UNE. Pero luego esa entidad es la que crea las reglas de producto y es la administradora de lo que se llama un programa de producto. Es la administradora de su certificado y existen unas reglas de producto para cada categoría de producto y si yo fabrico un producto puedo declarar que mi producto tiene los componentes y realiza impactos basados en esta categoría de producto, en estas reglas de categoría de producto de esta entidad determinada. Vamos a ponerles nombres, venga. Existen distintas entidades, igual que nos ocurre con las etiquetas tipo 1, con las declaraciones de ambientales de producto existen infinidad. Yo en los apuntes hemos puesto 3. Estas 3 que están abajo y ECO, que es una plataforma que intenta recogerlas todas y armonizarlas todas, pero no todos están dentro de la plataforma europea ECO. Las más importantes, por ejemplo, DAP es una española, estas dos, DAP Global EPD es una certificación en la que en España la otorga ENOR, mientras que DAP Construcción es una española que ha surgido en España, que tiene pues, ya reglas de producto para distintos tipos de producto. Aislantes térmicos, revestimientos, piedras y productos de construcción en general, donde hay... Aquí este es un cajón desastre donde podemos poner bastantes productos. DAP Construcción, lo que para que os hagáis, para entenderlo, es una entidad que da este certificado que no se pone en el producto, se pone en una declaración, valida una declaración que hace un fabricante. Luego os contesto alguna preguntita que tenéis por ahí en el chat. Acabo y os lo contesto. El DAP, como os decía, es una entidad que gestiona un programa y ese programa emite unas reglas de producto. Entonces, si yo quiero certificar o validar, mejor dicho, mi declaración ambiental, puedo validarla para los productos para los que existan unas reglas de producto. Y para esas reglas de producto, yo lo valido para esta entidad. O sea, esta entidad tiene sus propias reglas de producto y esas reglas de producto yo las puedo utilizar para hacer mi declaración y esta entidad viene y me dice que he utilizado correctamente sus reglas de producto y que es cierto lo que yo pongo en mi declaración. Y yo ya fabrico según los porcentajes y contaminando lo que yo considere que puedo o no puedo contaminar, por entendernos, para cada producto. Pero utilizo los criterios para declarar cómo es mi producto. Con la EPD en España ocurre algo parecido. También están clasificadas por categorías y por grupos de trabajo, menor funciona así, y luego se han desarrollado ya unas reglas de producto para distintos tipos de productos de construcción. Y lo mismo, yo puedo hacer una declaración pues, para mis productos de arcilla cocida para construcción, utilizando el modelo de declaración de Global EPD, que luego viene a ENOR y me lo verifica. Y me dice que he utilizado correctamente esas reglas de producto y que mis porcentajes que yo pongo son correctos, para entendernos. Con lo bueno que tenía aquí es que las DAP de ENOR nos sirven para el Registro General de Certificaciones Ambientales de análisis de vida de productos y otras evaluaciones ambientales que establece el Código Técnico de Edificación y que tenéis también un pantallazo y tenéis el enlace en los apuntes. Me preguntabais, para acabar, pero con esto acabo ya. Ay, perdonad que me he ido y se me ha ido la presentación. Pues dejo de compartir para acabar. Me preguntabais, por ejemplo, en el caso de los palés, hay alguna pregunta que surgía del tema de los envases. ¿Los palés rotos tiene que llevárselos el suministrador? No. El suministrador tiene que llevarse los envases buenos. En el momento en que un palet está roto, ya no es un envase que se devuelve, es un residuo. Y entonces la empresa está obligada a gestionarlo. El suministrador, si estáis dentro de un DDR, que tiene que, incluso os puede cobrar los palés o los puede abonar, puede ir cobrando y abonando, cobrando y abonando. Si estáis ahí dentro de ese sistema, cuando el palé se rompe,
pues confirmo lo que me decís en el chat. Cuando el palet se rompe, ya te lo tienes que llevar, te lo tienes que gestionar tú porque ya has generado un residuo. Es como cuando teníamos las botellas de gaseosa o de Coca-Cola o de Fanta. Bueno, yo recuerdo unas que había en mi pueblo que se llamaban la pitusa, que llegaba el camión de la pitusa con las gaseosas y los limones y las naranjas y nos las daba y se llevaba las que están bien, las que están rotas no se las llevaba, esas las tirábamos, o lo hacen los bares todavía en algunos envases que son retornables. Se llevan, dejan los envases, dejan el producto y se llevan el envase que está bien, el que está roto lo tenemos que gestionar como responsables de ese envase. Bueno, sé que es mucha información, es rápido en un poquito más de una horita y en los apuntes lo tenéis todo más explicado. Si os surgen dudas podéis volver a la grabación a ver qué os dije y luego la presentación también la subo, aunque la presentación es un extracto de los apuntes, con lo cual no os aporta nada porque está sacada de los apuntes, pero también sabéis que también la ponemos para que la podáis ver o utilizar. Nada más. Gracias a los que estéis en directo y a los que estéis siguiendo el curso cuando podéis, pues sabemos que también hacéis un esfuerzo para poder conectaros y animaros porque ya hemos pasado más del ecuador del curso. El lunes hacemos la siguiente reunión y con la siguiente presentación y con eso finalizamos el curso. El curso finaliza a finales de octubre y lo dejaremos abierto para los más retrasados un par de meses para que podáis subir algunos ejercicios o podéis ir comprobando. Sabéis que para acceder a los apuntes de hoy tenéis que haber hecho las evaluaciones de los 2 anteriores, no el ejercicio práctico. Confío en que lo tengáis ya hecho y utilicéis ya los apuntes y que os sea muy útil. Venga, nos vemos el próximo día. Gracias a todos.